alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
seguiré. Amén. Muy buenos días, Ani Bello de la Iglesia Misionera Internacional Templo Nueva Vida. Bendiciones a todo aquel que me escucha, muy contenta, feliz de poder compartir con ustedes en este espacio, sobre todo en el cierre o en la última parte de la serie de la sobriedad. Estamos hoy con la parte número 7 y será la última, será de una manera súper práctica de cómo nosotros realmente podemos aplicar o cómo podemos reaccionar ante las circunstancias, tal como lo hizo Jesús, ¿verdad? Aplicando la sobriedad. Pero no sin antes, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Padre por este momento, por nuestra vida, por todo. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por nuestro planeta Tierra, te damos gracias, Señor, por los cielos, por los mares, te damos gracias, Padre, por nuestra vida. Gracias, bendito Dios, porque tú estás en absoluto control, porque tú eres soberano, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre. Hoy, Señor, estrenamos misericordia. Hoy, Señor, estamos en tu gracia. Hoy, bendito Padre, reconocemos quién tú eres en nuestras vidas y reconocemos quiénes somos nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, en tus manos este espacio, esta palabra que a ti te ha placido, Señor, servir para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, de pronto para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar las 6 series anteriores de de todo el tema de la sobriedad, de las 6 partes de la serie de la sobriedad, podemos recordar un poquito y nosotros tenemos como sobriedad esa serenidad, esa calma que contamos, con la que nosotros contamos para siempre mantenernos en nuestro lugar, para siempre reaccionar de la manera correcta, para no ceder espacios, para, para mantenernos en el equilibrio correcto, con el dominio propio necesario para avanzar en cada circunstancia. Amén. Nosotros estuvimos desde la primera vez, estuvimos hablando la primera parte, mirando el concepto, que era todo lo contrario de estar ebrio, de estar borracho, por así decirlo. Fíjense que cuando nosotros estuvimos en algún tiempo, las personas que lo estuvieron, bajo la influencia del alcohol o bajo de la influencia de alguna sustancia alucinógena, es igual como cuando la persona tiene mucha rabia o está muy enamorada, que se pierde el equilibrio, que se pierde la serenidad ante las circunstancias, ¿verdad? Y a veces se hacen cosas o se dicen cosas o se dejan de hacer otras bajo la influencia de emociones más que de pronto sentimientos o razones. Estuvimos en una segunda parte compartiendo de la importancia de darle prioridad a Dios, de colocarlo siempre en primer lugar, su palabra, su dirección. Eso es ser sobrio y hablábamos de, esa, de ese momento en el que estuvieron las hermanas Marta y María y Jesús llegaba y la una se ponía a hacer muchos oficios y servicios precisamente para él y la otra le dedicaba tiempo a sus pies para escucharle. Y el mismo Jesús le llamaba Marta, Marta, turbada. Es necesario que hay momentos en la vida donde nos queda escuchar a papá, donde debemos darle primer lugar al Padre y donde debemos prestar atención a sus palabras. Amén.
Hubo una tercera parte donde hablamos de ser sobrio como Daniel, que bajo la santidad, bajo la sujeción, él venció. Sé sobrio y habrás vencido. Hay momentos y circunstancias incluso que no dependen de nosotros, por las que vamos a pasar o por las que es posible que estemos atravesando, donde la santidad y sobre todo la fidelidad al Padre, el no ser idólatras, el mantenerse firme independientemente de las circunstancias, el no rendirse a dioses diferentes, el estar firme con nuestra fe firme en el Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hace salir en victoria y vencedores en las circunstancias. Amén. Tuvimos una cuarta parte y es salir bien librado de las provocaciones, partiendo de nuestra identidad, de la paternidad, partiendo de nuestra posición en Cristo Jesús, que también fue un momento o un tiempo importante donde nosotros aprendimos que las tentaciones no podrán de pronto ser evitadas, pero el caer sí está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad. Hablábamos de los dos reinos, hablamos que nosotros desde que recibimos a Cristo pertenecemos al reino de la luz, donde hay un rey, donde nosotros tenemos una autoridad, donde nosotros contamos con ángeles, donde nosotros contamos con todo, con toda la autoridad dada por Cristo Jesús para vencer y para salir bien librados de las provocaciones que al final quieren llevar a la muerte, no solamente espiritual o no solamente física, sino también espiritual. Y eso es mantenerse sobrio. Cuando mantenemos nuestra posición, es la sobriedad en acción. Dígame amén. Luego nosotros estuvimos compartiendo una quinta parte de la serie de la sobriedad, y es mantenernos firmes en gracia y no abusar de ella, no abusar de la gracia, que es ese regalo inmenso, inmerecido, que solamente aquellos que son salvos tenemos, y en el cual nosotros donde donde alcanzamos lo inalcanzable, ¿verdad? También estuvimos la del domingo pasado compartiendo de no negociar nuestra posición desde la historia de los hermanos Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, en el cual siempre se habló de Jacob como la figura que engañó al papá y como el engañador, el abusador, el aprovechador, pero también veíamos el domingo pasado que nosotros, si nos encontramos en momentos de cansancio, no debemos mantenernos sobrios y no ceder nuestra posición ni negociar nuestra posición por un plato de lenteja o por cualquier otra cosa, como pasó con Esaú, que realmente fue él el que se dio su espacio, fue él. Hoy vamos a cerrar la serie de la sobriedad, ¿verdad? Dándole toda gloria y toda honra al Padre, pero ya de una manera práctica, desde la practicidad, mirando todos los beneficios y todas las circunstancias que nosotros podemos sortear en la vida, que podemos realmente salir bien, librados y sobre todo agradando el corazón del Padre. Y lo vamos a hacer de una manera didáctica, de una manera dinámica. ¿Qué hacemos? Yo voy a ir planteando preguntas en el cual yo te pido que donde quiera que tú te encuentres tengas una Biblia y tengas la disposición de pensar alternativas ante las preguntas que voy a ir efectuando. Amén. Iniciamos así. ¿Qué haces ante el ser ignorado? Nos ha pasado a veces que estamos en un lugar o en la familia o en una empresa o en una congregación y resulta que somos ignorados y de pronto nosotros somos la solución o de pronto nosotros podemos ayudar, y si no se nos dice, de pronto nosotros no lo hacemos. Pero veamos qué hizo Jesús en una situación igual. ¿Cuál es la respuesta? Ser sobrio o sobria y ser firme. Dígame amén. Vamos a la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 40 dice: aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esto yo lo había leído y había escuchado su predicación mucho, pero nunca había observado que realmente Jesús estaba siendo ignorado. Esa es la verdadera razón por la que ellos no se percatan que Él está ahí. Fíjense que siempre hemos escuchado que Él está ahí, que fue falta de fe. Sí, pero la gente, cuando se olvida de la presencia de Dios en sus vidas a través de Jesús, tiene miedo. ¿Y cómo se llama eso? Ignorar. Ignorar a Jesús. Sin embargo, Jesús sabía que lo habían ignorado y Él actuó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si nosotros sabemos qué hacer en ciertas circunstancias, siendo parte nosotros de el espacio donde se está tratando, es decir, si es en mi casa, pues yo actúo en mi casa. Si es en la casa del vecino, pues no, me ofrezco, pido permiso, pero si es en mi casa, no. Si es en la iglesia donde me congrego, pues yo comento que yo puedo, me pongo a la orden, pero yo no dejo de hacerlo. Jesús, por sentirse ignorado, una emoción que le hubiese causado rabia, enojo, mal filtrada, una emoción mal filtrada, lo hubiese llevado a decir: oye, me van a ignorar a mí, yo soy el Hijo de Dios, ya les he mostrado todos los milagros que hago, ¿cómo es posible que me insulten de esta manera y me ignoren de esta manera? ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué? Voy a pedirle a mi papá que mande los ángeles y destruya esta barca. Ninguno me cree, estoy perdiendo el tiempo. Y a la cuenta de 3, sueno los dedos, todos dejo que se los coma la tormenta, se mueran de miedo. Yo pido un ángel que me lleve de aquí. ¿O cuál ángel? Él caminaba sobre las aguas. Yo me voy de aquí, los dejo y que esta tempestad. No, hermano. Jesús nos enseñó cómo actuar en medio de la ignorancia. Porque a veces sencillamente es mucho ruido en el mundo. A veces sencillamente es mucho ruido en la barca. A veces sencillamente las olas están pegando muy duro. A veces sencillamente todos no son tan espirituales como nosotros. Ahí tenemos un Jesús que nos está mostrando cómo actuar cuando hay ignorancia de que estamos, ¿ok? Él no salió corriendo, Él no se dejó ganar de las emociones, Él se mantuvo firme en ayudar, en humildad, con carácter. ¿Cómo fue? Sobrio. Segunda pregunta, segunda opción. ¿Qué haces ante el ser traicionado o traicionada? ¿Te has puesto tú a pensar? ¿Cómo hemos reaccionado o cómo notamos nosotros que reaccionan los que están a nuestro alrededor cuando son traicionados? ¿Se van de una? ¿Abandonan? ¿Qué tal? Le llamamos dignidad. Y resulta que la verdadera dignidad es cuando tú no abandonas. La verdadera dignidad es cuando tú afrontas. La verdadera dignidad es no perder la posición y la postura. Esa es la verdadera dignidad, reconocer nuestra identidad, nuestra paternidad. La verdadera dignidad asume. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver qué hizo Jesús en Mateo, capítulo 26, versículo del 14 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata
y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cómo debemos ser nosotros? Sobrios y firmes. Amén. Porque en Mateo capítulo 26, ahí seguido, en el versículo del 47 al 50, nos dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vemos a Jesús ante la traición. ¿Y Jesús cómo reaccionó? Teniendo en cuenta que Jesús, por la relación que tenía con el Padre, ya sabía. Entonces Jesús le llama amigo, como diciendo, yo no rompo mi pacto contigo a pesar de que tú rompiste tu pacto conmigo. Yo te sigo llamando amigo. Y yo te voy a hacer el 2 en preguntarte tú qué haces aquí, muy a sabiendas de que yo sé tú qué haces aquí. Eso solo lo hace una persona sobria. Tenemos el ejemplo de Jesús, cómo trabaja. Yo he escuchado a pastores y maestros, de hecho mi pastor y pastores de la congregación Templo Nueva Vida, que me han dicho, oye, ¿cómo vemos a un Judas sobrio? A un Jesús, sobrio, soportar a Judas por 3 años de su ministerio. 3 años y algo de su ministerio. ¿Cómo lo soportó? Es que Jesús lo soportó porque Jesús sabía que en realidad lo que él estaba haciendo en el planeta Tierra no era salvar monedas. Por eso no le importó que él robara. Por eso no... ¿Qué le voy a decir que está robando si se trata de las almas? Jesús sabía. ¿Y cómo lo manejó? Con prudencia, con serenidad, con sobriedad. Hay cosas en nuestra vida que son conciliables y otras que no. Esa de que se robaba, pues obviamente Jesús siempre enseñó que no se robara. Y nunca lo exhibió en cuanto a lo que se tenía que hablar de monedas como tal. Pero fíjese que cuando se habló de la traición, él sí lo dijo. No lo dejó de llamar amigo. Si en caso de que lo que Judas hubiese querido era la posición de Jesús, yo te aseguro que aunque la Biblia dice que el que te pida la capa se la des, si él le pide montarse en la cruz, Jesucristo no lo deja, no cede su posición. Una de las cosas que tenemos que recordar es que la sobriedad nos permite ceder ciertas cosas, pero hay otras que no se negocian, hay otras que no son conciliables, que no son transables. Si Judas, en vez de las monedas, hubiese querido la posición de Jesús y hubiese querido la posición, Jesús nunca iba a permitir que Judas hiciera sumisión. Hay que ver las traiciones que buscan. Por eso es que es importante el discernimiento. Y el discernimiento solo lo da la comunión con papá. Saber qué está buscando esta persona. Claro, si por el contrario Jesús estaba sirviendo de Judas, porque él necesitaba a quien le cargara las monedas, él necesitaba a esa persona. Incluso necesitaba a quien le entregara, porque así estaba escrito. ¿Ves? Entonces es importante reconocer, mantener la posición, la postura, y le llamó amigo, y se dejó entregar, él se dejó entregar, así como se dejó matar. Dígame amén. Tercera, ¿cómo reaccionas ante un aviso de traición de un conocida o amigo o amiga? Porque aquí hay 2 eventos. A Jesús se le hubiese podido perder el dominio propio cuando se enteró que Judas lo iba a traicionar o cuando lo estaba traicionando. Hubiese permitido de que los discípulos lo agredieran, hubiese dado una orden. Amén. Pero Jesús no lo hizo. Esta es una
situación distinta. ¿Cómo reaccionamos ante un aviso de traición? El Señor nos revela quizás a través de un sueño, a través de discernimiento, a través de los profetas, que alguien que está muy cerca de ti te está traicionando o lo piensa hacer. Pues en mi caso yo oro inmediatamente porque sé que si es un amigo no lo quiere hacer. Entonces yo en mi caso destruyo toda influencia y oro fuertemente, aun cuando hay tentaciones uno destruye todas estas cosas. Pero Jesús tuvo la particularidad que a él no se le dijo, está siendo influenciado. A él se le dijo, te va a traicionar. Al punto que en la última cena, en la Santa Cena, él lo dice. ¿Cómo reacciona Jesús? A ver, vamos a ver qué nos enseña. Siendo sobrio y enfocado. ¿En qué? En su misión. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo del 19 al 27. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él lo habló. A veces cuando hay personas que se enteran de cosas que le están haciendo o que le van a hacer o que Dios revela o cualquier circunstancia, se lo callan. Y cuando se callan, ahí viene dos cosas, viene tres, se pueden dar la hipocresía, la ofensa o la rebelión en contra de esa persona. Se puede ir en contra y quedaba mejor hablarlo. Y fíjense que no lo llamó aparte, se lo dijo ante gente de confianza que eran los demás discípulos. Y mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No dijo tú, pero dijo uno de vosotros. 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Jesús nunca mintió. Jesús nunca engañó. Jesús no fue, Dios mío, lo más. O sea, él allí no lo llamó y le dijo, ven acá, eres tú, arrepiéntete. No, cuando él le está diciendo, más le vale no haber nacido, él le está diciendo, arrepiéntete. Sin embargo, tan descarado como provoca, ¿oíste? Hay gente así, o sea, el colmo que va a desconfiar de mí y lo está haciendo. Pero ¿cómo se le ocurre? Y arman complot alrededor de la propia traición. Entonces mire qué dice, y tú lo has dicho, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos. Escatimó él en dar, en compartir, en todo, armó, ahí hubiesen podido decir, Jesús tiró una puya, esa puya es conmigo. Pues también puedes decir, seré yo maestro, porque en realidad él reacciona sabiendo que era él. Sabiendo, ¿Jesús se equivocó o no? No, Jesús fue honesto. Jesús no fue hipócrita. Y a Jesús le gustó siempre mostrar el poder de Dios y los dones de Dios en su vida. Él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Tenía necesidad o no de decirlo? Lo hizo. Y él está diciendo cómo nosotros podemos reaccionar. Jesús sabía que no podía pecar guardando resentimiento en su corazón. En Mateo 26, del 46 al 49 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya ahí él vuelve y dice quién es. Otro, no, es que él debió de quedarse callado para no crear discusiones, para no crear disputas. Espérate, Jesús dijo, se acerca el que me entrega. Mientras todavía él hablaba, vino Judas. ¿Usted cree que Jesús no sabía que venía Judas?
La verdad siempre nos hace libres. Hay que hablar y hay que decir la verdad. Él no lo dijo en una asamblea, él no lo dijo al público, pero él lo dijo delante de los discípulos, delante de los suyos de confianza. Y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Muy a pesar, escuche bien, de que en la Santa Cena él le dice: más le vale no haber nacido. A este que me va a entregar, que moja conmigo el pan en mi plato, a pesar de todo lo hace. ¿Usted sabe por qué Judas se suicidó? Saliéndome un poquito del tema. Porque Jesús no había pagado todavía por nuestros pecados. Yo estaba analizando eso y se los comparto un poquito. En realidad fue por eso, que el arrepentimiento del que hablaba Juan el Bautista tenía que tener un sello final, tenía que tener un sello final, y fue la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces es por eso realmente que Judas, yo siento que Judas no se arrepiente de corazón. Todavía Jesús no había entregado la vida por él. Aunque ya le conocía, ¿ves? Aunque ya le conocía, se dejó tentar en su corazón, dejó que Satanás entrara a su corazón. Otra pregunta, a ver, todos los que me escuchan, ¿cómo reaccionar ante la persecución? Fíjense que son los puntos que pueden hacer que la persona pierda su posición, que la persona pierda su postura, que la persona se olvide de quién es, que la persona dude. No hay lugar a perder posición, a perder identidad, nada. ¿Cómo reaccionar ante la persecución? Siendo discernido, discernida, siendo sobrio, sobria. Vamos a la palabra de Dios. En Juan capítulo 10, versículo del 31 al 39. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi parte. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Amén. Fíjese que en este caso, comparado con la lectura anterior, en ambos a él lo estaban persiguiendo. ¿Cómo sabía Jesús cuál de las dos persecuciones era la hora de su muerte? Discernimiento. ¿Y producto de qué? De la relación con papá. Es importante que usted se mantenga en intimidad, en comunión, en comunicación con el Padre. Es importante que usted conserve su monte de los olivos, su monte de unción. Es importante que usted saque tiempo para conocer al Padre. Es importante sus tiempos de lectura, de meditación y de estudio de la palabra. Es importante porque eso te ayudará a tener un discernimiento para conocer los tiempos. A nosotros nos han enseñado que todo tiene su tiempo. ¿Cómo tú distingues eso? Tu relación con papá. Tu relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo te ayudan a saber en qué momento. Fue lo que le permitió a Jesús en la lectura anterior dejarse llevar, porque había llegado su hora. De hecho, él lo había comentado en la Santa Cena. Pero aquí él tuvo que escapar porque él tuvo discernimiento de que no era su momento todavía y escapó. Así usted, cuando lo estén persiguiendo, es necesario que usted esté en una buena relación con el Padre, para que el Padre te dé aviso, el Padre te muestre qué hacer.
Si realmente es el momento de confrontar o es el momento de huir, es el momento de hablar o es el momento de callar. Dígame amén. Amén, amén, amén. Bueno, ahorita, entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? Ser sobrios, ser serenos. ¿Cómo reaccionamos cuando somos acusados? ¿Cómo tú reaccionas? Tú que me escuchas, a ver, ¿cómo debemos? Bueno, ¿cómo debemos? Pues es muy fácil responder cuando nos preguntan cómo debemos. Pero analizamos y podemos ir haciendo un checklist de cómo estamos nosotros en el nivel de sobriedad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo reaccionamos cuando somos acusados? A ver. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando somos acusados? De igual manera, con serenidad, con sobriedad, con identidad, nunca negando quiénes somos y nunca cediendo nuestra misión. Siempre para adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el ejercicio. Ahorita vamos a preguntarnos cómo nos desenvolvemos en el trato a los demás. Cómo nos desenvolvemos en el trato a los demás. Amén. A ver, ¿cómo nos desenvolvemos nosotros con las personas que nos reconocen? Y como nos reconocen, nos honran, nos ayudan, nos aman, nos son fieles. ¿Cómo nos desenvolvemos nosotros en eso? Debemos hacerlo con toda sobriedad y la sobriedad se maneja muy de la mano con la humildad. Humildad contra el enaltecimiento de la carne. Amén. ¿Cómo lo hizo Jesús cuando lo fueron a bautizar Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante aquellos que sí nos reconocen? Ya sabemos nosotros, con humildad, siempre el propósito, enfocados. Amén. A ver, ahora, ¿cómo nos desenvolvemos nosotros con el que no nos reconoce? ¿Cómo tú te desenvuelves con el que no te reconoce? Dios nos da palabra sazonada, palabra con denuedo, para defendernos. Con denuedo, la verdad. ¿Cómo? Inamovibles. No nos dejamos sacar de nuestra posición de manera sobria. Miremos el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 63-64, del 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. No negó quién era. Mateo 15, del 1 al 8. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquel con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren que cuando alguien no nos acepta, nosotros no tenemos tiempo para discutir y no hay tiempo para perder tiempo, pero efectivamente habrá momentos donde hay que hablar y donde se habla sin ceder identidad,
sin ceder autoridad, sin ceder el control, sin salirnos del control y sin ceder el control. Amén. A ver ahorita cómo tú te desenvuelves ante la presión de grupo. La sobriedad te ayuda a ser inamovible, discernido y sobrio o sobria. Dígame amén. Lo vemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 8, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él allí estaba siendo discernido. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las aguas cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué tenemos aquí? Un Jesús que podía tener presión de grupo, porque no era cualquier persona la que lo había hecho, era en una fiesta, era su mamá, y él se mantuvo sobrio, sabiendo él y los demás que el único que podía hacer eso con el agua, convertirlo en vino, era él. Sin embargo, él por chicanear o por lucirse o por ser aceptado en un grupo, él no hizo show. Él sabía que había una hora para hacer cada cosa. Dígame amén. Amén. Ante los pretenciosos, ¿cómo nos manejamos nosotros ante gente pretenciosa? Amén. Inamovible, sobrio, como fue el caso de Jesús con el amigo Juan el Bautista, con el primo, y en la visita de la familia. Vamos a la palabra, Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 49. Esto es completamente práctico porque muchas veces no sabemos qué hacer o cómo manejarlo, y creemos porque tenemos la razón, porque estamos siendo provocados, porque hay situaciones que nos ayudan a excusarnos para salirnos de pronto de control, para no hacer uso y no mostrar la manifestación del fruto del Espíritu Santo, como es la templanza o el dominio propio. Entonces nosotros estamos aprendiendo, estamos recordando, estamos aplicando lo que ya hemos aprendido de la sobriedad. Dígame amén. Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 49. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué estaba diciendo? Él no estaba despreciando a su mamá biológica y a sus hermanos, pero sí estaba enseñando que primero Dios y que primero la misión. Era un hombre que tenía muy clara la misión, y que no se dejaba llevar por las emociones, sino por los sentimientos y por la misión. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la muerte, ante la burla, la incredulidad, la angustia y la agonía? ¿Cuál es tu respuesta? No sé, pero sí te puedo decir cómo reaccionó Jesús. Ante la muerte, él reaccionó con discernimiento y con sobriedad. Fíjense, tenemos varios casos y por motivo de tiempo lo vamos a ver rapidito. La muerte de Lázaro, la muerte de Juan el Bautista, la muerte de la hija de Jairo, su propia muerte, sanidad a los leprosos. Aquí hay 5 factores donde tiene que ver mucho con la muerte. ¿Y cómo lo tomó Jesús? Lo tomó de manera diferente, sencillamente porque era un hombre discernido. La muerte de Lázaro, él sabía que no era para muerte, sino para vida y para glorificar el nombre de papá. Por eso él no corrió, él se mantuvo sobrio. ¿Qué persona, sabiendo que un amigo se está muriendo y que tiene unción para resucitar a los muertos, no va a salir corriendo? Pero ya él sabía por la intimidad con Dios Padre que no era para muerte, que era para vida.
Entonces él supo hacer las cosas. Segundo, la muerte de Juan el Bautista. Él es justo. Él sabe que Juan el Bautista cometió error. Juan el Bautista pretendía que él saliera corriendo y dejara tirar las misiones porque él era el primo. Pero ¿por qué asimismo, como mandó a los discípulos, para que Jesús llegara rápido a sacarlo de la cárcel? ¿Por qué asimismo no mandó a los discípulos para pedir un consejo? Quizás en la época de Juan el Bautista no había WhatsApp, no había celular, no había Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Hotmail, ¿verdad? No lo había. Pero fíjate que cuando se vio apurado, sí mandó sus discípulos a hablar con Jesús, a darle aviso de que él estaba preso. Entonces, muchas veces hay personas que por soberbios, que por creerse autosuficientes, yo no sé, cometen sus errores y pretenden que cuando ellos quieran nosotros tenemos que salir corriendo. Y resulta que si estamos en una misión que Dios nos puso, no debemos salir corriendo, es lo más sobrio. Pero es que era su primo, desde el vientre, nacieron casi juntos, se criaron junticos, lo bautizó, tan desagradecido, qué pena. Dios es tan bueno como tan justo. Y él no le consultó cuando fue y cometió el error. Yo insisto que todas estas, como el caso de Judas, Juan el Bautista, también Jesús todavía no había pagado por la muerte, ¿saben? Jesús todavía no había vencido la muerte. Esas son mis respuestas en mis momentos con papá. Amén. Tercero, muerte de la hija de Jairo. ¿Por qué confronta? O sea, la misma actitud que tiene con la muerte de Lázaro, no la tiene con la muerte de Juan el Bautista, no la tiene con la hija de Jairo. Mira que él la resucitó, mandó a sacar a todos y la resucitó. Siguiente, su propia muerte. Con su propia muerte, ¿cómo la afrontó? Yo no lo vi, o sea, yo veo un Jesús agónico, pero decidido. Y él sabía que era su tiempo. Mira, su muerte no la toma de la misma manera que las otras muertes. De ninguna manera. Cuando Jesús ponía mano, la lepra es como hoy el COVID-19. La lepra se pegaba y no tenía cura, igualito al COVID-19. Y Jesús, en la historia cuando sanaba a los leprosos, él ponía la mano. Ahí en ninguna parte dice que él usó guantes ni tapabocas. En ninguna parte. Él ponía la mano y inmediatamente la lepra se iba, porque él tenía una asignación. Usted arriesgue su vida, entre comillas, cuando usted tenga una asignación de papá. Si no la tiene, no lo haga, porque ni siquiera la está arriesgando, la está entregando. Dígame amén. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la burla? Ante la burla. Ahí debe decir ante la burla. Con un enfoque, con sobriedad. Veamos en la historia de la hija de Jairo, cómo el Señor mandó a sacar a todos de allí, mandó a sacarlos a todos. Y está en Marcos capítulo 5, versículo del 38 al 42. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Usted cree que en ese momento que él viene cansado, Jesús viene cansado de hacer milagros? Justo antes le había tocado la mujer del flujo de sangre su manto, que venía en alboroto. Fíjense que era tanto la aglomeración, que eso cansa, agota, que él no sabe quién le tocó y ni los discípulos tampoco sabían. Sin embargo, él llega a esta casa con la mejor disposición y resulta que se burlan de él porque él da una palabra positiva. ¿Cuánta gente no se burla de uno cuando en favor de uno Dios da una palabra positiva? A veces hay algo que en tu vida no está pasando, que pareciera que en tu vida estuviera muerto. No sé en tu vida qué puede estar muerto. Un negocio, tu salud, tu buena salud, tu negocio, tu matriz, tu relación, tu vida sentimental, un matrimonio, no tienes pareja.
no tienes dinero. ¿Qué área en tu vida está muerta? Cuando algo en nuestras vidas está muerto, pero que ha sido puesto en las manos de papá, el mismo Jesús ha dicho, lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo hago. Pídanle en mi nombre. Nosotros hemos pedido por áreas en nuestras vidas al Padre y no se ha visto hecho, no se ha visto. No se te ha visto el negocio, ni lo millonario, ni el terreno, ni el carro. De pronto no se te ha visto la esposa, el hijo, la hija. De pronto no se te ha visto el cargo, el empleo, el ascenso. De pronto no se te ha visto el esposo. Y se hizo evidente la muerte. Todo el mundo se enteró. Y aparentemente les dolía porque estaban llorando. Y resulta que cuando Jesús llega y da la palabra, como a veces ha mandado profetas a tu vida, y ha dicho, no está muerta. La niña no está muerta. Cambia niña por tu situación. Shara la vaya aquí, amaya rabasa. La niña no está muerta, sino duerme. El Señor en este momento pone en mi corazón para personas que me escuchan que hay situaciones en tu vida en la cual ya tú has orado, en la cual ya tú has buscado, en la cual igual incluso tus pastores, tus líderes, tu pastora ya fue corriendo y dijo, Señor Jesús, mi hija, por favor, está muy mal y en camino de respuesta. Se dice que se murió, no importa, y la gente dirá, pero ¿para qué lo molesta? Ya no pidas más por eso. También yo recibo esta palabra para el clamor que he levantado por ustedes, por los hijos espirituales, y yo he levantado clamores en cosas que parecían imposibles, en cosas que están muertas, pero resulta que aquí el Señor hoy nos está diciendo en este domingo, no está muerta, sino duerme. Hoy en el nombre de Jesús levanta tu mano derecha si tú estás creyendo, si estás siendo ministrado por esta palabra. Yo sé que ha sido una forma diferente, pero Dios no está obligado a hacer las cosas igual. Levanta tu mano y sencillamente declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que aquello por lo que tú y tus padres naturales o espirituales, tu pastora, han estado pidiendo en favor tuyo, han estado clamando, han estado buscando ayuda y quizás ni tú mismo estabas creyendo, porque fíjese que la hija de Jairo alcanzó a morir. Jesús hoy está diciendo, no está muerto tu negocio, no está muerto tu matrimonio, no está muerto tu empleo, no está muerto tu hoja de vida, no está muerto, sino que duerme. Pero cuando Dios lanza una palabra, cuando Dios trae profeta a tu vida, cuando Dios te contesta en un sueño, cuando Dios te dice, la gente se burla. Los mismos que dicen que están de tu lado, los mismos que te acompañan en tu cuarto de llanto, no son los mismos que le creen cuando hay una palabra de que es verdad. Porque en el 40 dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Hay un momento en el que Dios va a echar fuera a todos. Hay un momento donde Dios te va a dar una nueva oportunidad y no le vas a poder decir a nadie. ¿Y sabes por qué? No porque tú no quieras, porque tú los tenías dentro de tu vida, porque el mismo Jesús los va a echar fuera a todos. Pero eso sí, se va a quedar con tu papá que oró por ti, con tu pastora, con tu líder, con tu papá biológico o tu mamá biológica, quien haya orado por ti. En este caso, sé que yo quedaré ahí. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a los discípulos que él trajo, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi. Oye, en el nombre de Jesús, esa circunstancia que tú creías que estaba muerta, que tú creías que no se iba a levantar, por la cual tú pediste, porque le hablo a gente diligente. Jairo fue donde Jesús, Jairo se trasladó a otro lugar por su respuesta. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Yo le hablo a tu empresa, le hablo a tu familia, le hablo a tus relaciones, le hablo a tu vida financiera, le hablo a tu corazón, a tu ministerio, levántate. Y luego la niña, ¿qué? Se levantó. Hoy, este domingo, este día, yo sé que esa circunstancia se levanta y se levanta viva y andaba y va a andar. Y aquellos que se burlaron cuando Jesús dio la palabra van a tener que ver andar tu milagro. Dígame amén. Aleluya, aleluya. Pues tenía 12 años
Es decir, que apenas empezaba su vida. Es decir, que ese negocio apenas empieza. Es decir, que esa relación apenas empieza. Es decir, que ese matrimonio apenas empieza. Es decir, que esa vida, esa construcción, ese proyecto que tienes en mente, que tú crees que murió, ya yo lancé la palabra y en el nombre de Jesús sé que se levanta y anda y todo el mundo lo va a ver. Y se espantaron grandemente. Solo les va a quedar espantarse, hermano. Solo les va a quedar espantarse. Dígame amén. Ahora bien, otra pregunta. ¿Cómo reaccionas ante la necesidad de otros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la necesidad de otros? ¿Con lástima? No. Si tienes a alguien al lado, dile no, 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 no. Sino con qué? Con compasión, con sobriedad. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 39 y dice, yo se los leo, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Después de esto Jesús hace la multiplicación de panes y peces. Pero fíjese que él tuvo compasión porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Cuando vio la necesidad, él tuvo compasión. Amén. Ya nosotros sabemos cómo reaccionar cuando haya necesidad. No sienta lástima, por favor. No sienta lástima. ¿Cómo reaccionas ante tu propia necesidad? Jesús, ante la necesidad de otros, él veía a alguien que estaba cojo y lo enderezaba. Él veía a alguien que estaba ciego y le daba la vista. Él veía a un endemoniado y lo dejaba libre. Él veía a un encorvado y lo ponía derecho. Él veía a alguien que estaba leproso y le quitaba la lepra. Él pasaba y la gente era sanada. Él pasaba y tocaba en su manto y la gente era sanada de flujo de sangre. Él tocaba en la mano y él quitaba la fiebre. Él agarraba la mano y la persona era resucitada. O sea, este hombre resolvía, suplía las necesidades de los demás. Y aun cuando otros tenían hambre, él multiplicaba panes y peces y sobraba en las canastas. Cuando él tuvo hambre y fue tentado, fue una palabra. Él no cogió una piedra y la convirtió en pan, porque él podía hacer lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Sencillamente, él trató con él. ¿Qué hacemos nosotros y cómo reaccionamos ante nuestra propia necesidad? ¿Te tienes lástima? No te puedes tener lástima. Tienes que ser una persona discernida y librar cada batalla de fe, porque tú no conoces qué te quiere enseñar Dios ante esa necesidad. Miren que Jesús, saliendo del ayuno de 40 días, se le ofrece comida. Él hubiese podido decir, oye, ridículo, Satanás, yo puedo, ahora mismo convierto, un hombre que cogía 2, 5 panes y los convertía, por Dios. Él podía hacerlo para él, pero él siempre fue sobrio, él nunca perdió sus estribos, por nada, por nada. Entonces, ¿cómo reaccionar ante tu propia necesidad? No te tengas lástima, libra tu batalla. Ahora bien, otra, ¿cómo reaccionar ante el pecado? Radical. Con el pecado no se negocia, con el pecado no se le da ni un milímetro de espacio. Con el pecado se es duro, radical, fuerte, firme. ¿Cómo reacciono ante el pecador? Con amor y exhortación. Exhortación es guiarle, es mostrarle el camino correcto, y el camino correcto es Jesucristo, y es con amor. Amén. Vayamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo veo un hombre radical con el pecado y un hombre lleno de amor, compasión y de exhortación con el pecador, con la pecadora, en este caso ella. Él no la rechaza, pero tampoco la pechicha. Él no se dio trompadas con los demás tampoco. Él no la pechicha tampoco. Él le dice, ni yo te condeno. ¿Qué le está diciendo? Te perdono. Pero también le dice, vete y no peques mal. No empieza una cátedra larga, ni nada de eso, ni abrazarla, ni nada. Él le dijo directamente, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor reacciona, cómo reaccionó Él ante el pecado, cómo reacciona ante el pecador. Dígame amén. Amén. Y cómo reacciona el Señor ante los demonios. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo reacciona ante los demonios? Él lo hace con autoridad. ¿Cómo reaccionar ante los demonios? Con autoridad, no lo hace con cobardía ni con miedo. Ay, sentí un espanto. No, Él lo hace con autoridad todo el tiempo, firme, con autoridad, radical, sobrio. Ahora bien, ¿cómo reacciona ante los endemoniados? Con amor, con compasión, de la mano de la autoridad, sobriedad. Cuando hay compasión, tiene que ir de la mano de la autoridad cuando estamos frente a liberaciones. Porque si se balancea para uno de los dos lados, no hay un equilibrio. Y ese equilibrio se logra con la sobriedad. Siempre amor y autoridad. Siempre amor y autoridad. Tiene que haber una autoridad. Vamos a Lucas capítulo 8 del 32 al 34. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y les rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad por los campos. ¿Sí ven? Un hombre lleno de autoridad. La autoridad se adquiere con la santidad, con la intimidad, con la oración, el ayuno. Un hombre lleno de autoridad. Y los demonios los echó fuera. Ay, pobrecitos los demonios, los echó fuera. Permitió que estuvieran en los cerdos, pero él fue evidente que quien tenía el control era él. ¿Cómo reaccionar ante las responsabilidades terrenales? ¿Cómo reaccionar? Como yo soy el hijo de Dios, yo no voy a pagar impuestos. Como yo soy cristiana, a mí yo no voy a pagar, que me esperen, No. Jesús nos enseñó en Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué hizo el Señor? Pagó. ¿Qué hay en operación aquí? La fe, la posición, la autoridad, la responsabilidad. ¿Cómo se llama eso? Sobriedad. ¿Cómo reaccionar ante la influencia demoníaca de un ser allegado? Que te ataque, porque si tiene una influencia demoníaca pero no te ataca, la liberación es mucho más fácil. Pero cuando esa influencia demoníaca es contra ti, contra tu propósito de vida, ¿cómo tú reaccionas? Vamos a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús le damos gloria al Señor por este tiempo, por este momento, por lo que Él nos está enseñando. Dígame amén. Ya es un tema de poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Tenemos que ser radicales, tenemos que ser fuertes y sobrios, identificar y recordar que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Amén. Mateo 16, 22, 23 nos enseña. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando las personas que nos rodean están siendo influenciadas, no significa que sean poseídas, siendo influenciadas por el enemigo para entorpecer nuestro propósito, debemos reprenderle. Y lo hizo de frente. Te reprendo, Satanás.
¿Por qué? Porque en ese momento tuvo lástima de él. Quería ser más bueno que Dios, Pedro, allí. Y no es posible. ¿Cómo reaccionar para ir cerrando ahora sí? ¿Cómo reaccionar ante la escasez y la abundancia? En ambos debemos reaccionar con gratitud, con fe y con sobriedad. Jesús supo estar en escasez. Jesús supo utilizar los recursos hasta de otros. Usó hasta una mula que estaba atada. O sea, por motivos de tiempo, pero yo le invito a que usted se lea los evangelios y allí tú vas a aprender de la vida de Jesús, de cómo él reaccionaba ante los diferentes eventos. Los más comunes yo sé que usted se los conocía, pero estos son los que de pronto cualquiera de nosotros en la misma circunstancia pudiera reaccionar negativamente. Entonces, en la escasez nosotros debemos tener gratitud, debemos tener fe con sobriedad. Igualito cuando estemos en abundancia. Dígame amén. Y poder decir, como dijo Pedro en Filipenses capítulo 4, versículo del 12 al 13, y con esto vamos cerrando. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso solamente lo puede decir alguien que ha alcanzado un grado de madurez tan alto por su intimidad, por su experiencia, por sus propios procesos. Amén. Que alcance una sobriedad, que la aplique de esa manera. Dice, yo he sido enseñado con estas enseñanzas, con esta palabra, con estas series, que de pronto estemos esperando otra palabra, pero que la que Dios ha querido que enseñemos es esta. Y pueda usted y yo decir, en el nombre de Jesús, Señor, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira que dice, sé vivir humildemente, coma, y sé tener abundancia. Luego viene un punto y coma. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te preparo para que vivas en abundancia. ¿Qué es humildad, hermano? Es saber reconocer y defender quién tú eres, qué tú sabes y qué tú tienes. Como también quién tú no eres, qué tú no sabes y qué tú no tienes. Cuando tú tienes con libertad la capacidad de reconocer estas cosas, tú eres humilde. Y hasta entonces el Señor te va a bendecir con abundancia, porque a pesar de que tengas mucho, vas a seguir siendo humilde, porque has sido enseñado en la escasez. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Llegó el punto de las conclusiones, hermano. La sobriedad se forma por tener claro y asumir varias cosas. Primero, tu identidad. La identidad te lleva a gobernar, porque solamente quien reconoce que sobre él hay una autoridad puede gobernar con la identidad que tiene. Esto es claro. Segundo, que adquieres una posición y esa posición te da una paternidad. Una paternidad que te ayuda a manejar la sobriedad con cordura, la cordura con efectividad. Amén. Tercero, la postura. La postura es gozar de los beneficios con serenidad. Fíjese que le estoy hablando ya. Repitamos. Identidad, que te permite gobernar. Posición, paternidad, postura, que te mantiene una cordura para gozar de los beneficios con serenidad. Siguiente, la gracia. Cuarta, la gracia. ¿Para qué? Para superar, para alcanzar lo inalcanzable. Algo más, la fe. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a recordar constantemente quién es el Padre. ¿Qué te dijo? ¿Quién es Él para ti? ¿Por qué tú estás tan seguro de que te va a ocurrir lo que te va a ocurrir? Que si es una circunstancia mala, tú la vas a superar rápido. Que si es una circunstancia buena, te llega. Que si es una promesa, una profecía, que la promesa de Dios te sirva
para mantenerte sobrio en los momentos de dificultad y para mantenerte humilde en los momentos de abundancia. Dígame amén. Va 1, 2, 3, 4, 5. Tener clara la misión. Nunca olvides tu misión. Nunca olvides para qué naciste. Porque si tú naciste para eso y el Señor te está formando, tú tienes la capacidad y nada te va a quedar grande. Siempre y cuando tú estés respetando los principios que yo estoy leyendo. Por último, la relación con Dios. Esto es importante. Tu momento de clamor, tu intimidad, porque te da unos beneficios y es la confianza, la seguridad y el discernimiento. Con estas cosas tú tomas las mejores decisiones en los momentos más altos, cool, y en los momentos más malos, en los más pésimos y en los mejores. En cualquiera de los dos se puede perder la sobriedad. Todo esto te permite vivir feliz, sano, seguro y con efectividad. Hermano que me escuche, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere tener todos estos beneficios que la pastora Ani Bello de Templo Nueva Vida ha compartido, ¿verdad? Que se escucha también y que se goza también y que se vive tan delicioso. Es el tiempo de que tengas a Jesús en tu corazón. Y si tú ya lo tienes, es el tiempo de que le permitas que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida, lo que tú necesites que Él haga en tu vida. Yo les invito a que se escuchen las primeras 6 partes de la serie de la sobriedad. Este simplemente fue un ejercicio de practicidad tomando como ejemplo el carácter de Jesús, que ya sabemos que Él nunca pecó y es el camino más correcto para usted y yo no pecar, para usted y yo no ceder, para usted y yo no perder, para usted y yo no darle cabida a nadie a que hurte, mate o destruya lo que Dios ha planificado para nuestra vida, y es una vida en abundancia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta semana. Bendecimos, bendito Rey, los mares, los cielos, la tierra, la humanidad entera. Bendecimos a varones, mujeres, jóvenes, niños. Señor, ahora mismo ponemos delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, y creemos, Señor, que todos vamos a seguir a Jesucristo, que todos vamos a seguir su ejemplo de reverencia, de sobriedad, de madurez, que todos nosotros tenemos la mente de Cristo y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, que cualquier tipo de tribulación ya sabemos que es leve, que es temporal, que es momentánea y que traerá con ella un peso de gloria. Señor, ayúdanos, bendito Dios, enséñanos, bendito Padre, a vivir en abundancia con humildad, a vivir, Señor, en abundancia con humildad y a sobrellevar cuando estemos en escasez. Creemos en Jesucristo como tu Hijo, como ese que entregó la vida por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos, y una vez más proclamamos y decretamos que es nuestro Señor y Salvador, y a Él nos determinamos en nuestro corazón a servir, a seguir, no solamente para seguirlo y no llegar a ninguna parte, sino para seguir y llegar a papá, el propósito efectivo de Jesucristo. Bueno, amén, amén, hermanos. Yo les bendigo, les cubro con la sangre de Cristo que tiene poder. Bendigo a las autoridades, bendigo al presidente de la República y a los presidentes de todas las demás naciones que me escuchan y de todas las demás naciones a nivel mundial. Bendecimos al alcalde de Cartagena, bendecimos, Señor, a los ministros de la Iglesia Misionera Internacional Templo Nueva Vida y a todo el cuerpo de Cristo. Bendecimos a todos los servidores, bendecimos a las personas que han hecho posible este servicio, a las hermanas Lady, Gira y a todos los demás, Señor, los intercesores que han estado atentos a que este servicio y a que esta palabra llegue a los corazones. Te damos gracias por cada revelación durante toda la serie de la sobriedad, Señor. Y hoy nos comprometemos contigo en poner en marcha,
en poner por obra todo lo que nos has enseñado, en ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Decreto cielos abiertos, decreto en el nombre de Jesús respuestas, soluciones. Declaro que esa palabra que en medio de la enseñanza se dio es efectiva y que habrá muchos testimonios. Amén. Te pido que nos sigas en nuestra página de Facebook, de Twitter, de Instagram, y que te contactes con nosotros. Estamos siempre dispuestos, estamos orando cada día, estamos teniendo un plan lector en horas de la mañana, a las 11 de la mañana, y tenemos a las 4 de la tarde intercesión. Tú te puedes comunicar con nosotros. Estamos teniendo mensajes para los niños. Por favor, te invitamos a que visites nuestra página. Tenemos palabra y mensaje para jóvenes, varones, niños. Te bendecimos. Te bendecimos y es una honra haber compartido con todos, Iglesia, Templo Nueva Vida, en este espacio. Estoy muy contenta de poder haber culminado con la tarea de la sobriedad. No te pierdas la próxima prédica, estará poderosísima como siempre y le damos toda la gloria y toda la honra al Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.